Kaixo, Arratsaldeon, hola, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada de Gastroeducation. Gastroeducation son unas jornadas que hemos co-creado entre la Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea y de Basque Culinary Center, con el ánimo de debatir acerca del presente y sobre todo el futuro de la educación en gastronomía. Estas jornadas se enmarcan dentro de un máster que lanzaremos este año, en 2022, que es un máster universitario de formación del profesorado en gastronomía y sirven como un poco, son la antesala, ¿no? Un poco el aperitivo de lo que será este máster y lo que creemos y queremos que supondrá para toda la gastronomía. Entendemos que el contexto actual de la gastronomía ha cambiado mucho. La pandemia principalmente ha sido uno de los principales impulsores, ¿no?, del cambio de lo que la gastronomía supone e impacta tanto a nivel económico, social, medioambiental y cultural. Y con este máster, con esta formación, lo que queremos es entrenar y capacitar a esos profesionales del futuro que a su vez capacitarán a aquellos cocineros, cocineras, gastrónomos, gastrónomas que están llamados a cambiar la realidad del sistema agroalimentario. Conmigo, soy Anaís Iglesias, soy junto con Arantxa Mongelos, coordinadoras de este máster de formación de profesorado en gastronomía y queremos daros la bienvenida a este nuevo Gastroeducation. Bien, bueno, muchas gracias, Anaís. Bienvenidos todos. Como bien comentaba Anaís, estamos un poco en el marco de lo que es el nuevo máster de formación del profesorado de gastronomía, que tiene como objetivo formar profesionales que quieran contar con una sólida base pedagógica y didáctica específica para trabajar en el campo de la gastronomía. Este máster tendrá una especie, como doble orientación, una sobre todo basada en lo que es la pedagogía, para saber qué es lo que hay que, cómo enseñar, qué tipo de proyectos realizar, pero también una parte práctica, en torno a todo lo que es la cocina, la gastronomía, las ciencias gastronómicas, etcétera, etcétera. Alrededor de todo el máster, generaremos un proyecto que será un proyecto vertebrador en temas o aspectos que puedan ir interesando a los alumnos, ¿sí? Principalmente nuestro objetivo es responder a retos como futuros profesionales de la educación y la investigación en el ámbito gastronómico. Simplemente comentar que lo vamos a ofertar, va a ser todo online, 100% online y en dos ritmos, a 1 año o 2 años. Pero, pues para saber un poquito más sobre todo lo que implica el máster, os invitamos a las sesiones, a la jornada informativa que tendremos el día 29 de noviembre a las 4 de la tarde. Gracias, Arantxa. Bueno, pues vamos a comenzar con este diálogo. En esta ocasión nos vamos a centrar en intentar analizar quién es ese chef del mañana. Y para ello vamos a contar con diferentes ejemplos de personas que vienen de ámbitos y disciplinas totalmente diferentes, pero que están trabajando por y para la gastronomía, para que entre todos intentemos dibujar cómo va a ser esa persona en el futuro e intentemos entender, por lo tanto, qué necesidades formativas tendrá. Quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, a Santi Elías. Buenas tardes, Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por aquí estoy, bien hallado. Qué bien que te tengamos aquí. Bueno, Santi actualmente galardonado con el Basque Culinary World Prize este año con un proyecto que se llama Los niños se comen el futuro. Bueno, le conoceréis o conocido anteriormente por dar el cerrojazo a una estrella Michelin en Huelva como era Cantub, ¿no? Y dedicarse a montar otro concepto totalmente diferente como es Fincalpolit y trabajar en la fundación, que la tengo apuntada por aquí, que se me olvida, Prenauta, con este proyecto de Los niños se comen el futuro. Santi nos va a explicar y esperemos que nos explique, ¿no?, qué hace un chef fuera de la cocina y por qué es importante que los chefs se involucren en procesos de transformación social, por ejemplo, muy vinculado a la salud con este proyecto y hacia dónde va este proyecto tan bonito que trabaja con niños. Santi, te dejamos el micro. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar ser lo más comprimido posible, intentar de alguna manera poneros un poco la exposición, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día en la gastronomía para saber qué va a pasar dentro de unos años, ¿no? Esto es fundamental y es clave para entender el proyecto de Los niños se comen el futuro. Nos damos cuenta de que la sociedad en la que estamos es difícil y muy caro
evolucionar de forma positiva y nosotros desde la Fundación Prenauta nos enfocamos a una futura generación y a un paso más adelante, ¿no? Y hay que decirlo así, damos por perdida esta generación en la que estamos ahora mismo, una generación que parte de los 20 años para centrarnos en una generación a partir de los 6. Y digo esto que quede bien claro porque más adelante entenderéis el porqué, ¿no? Realmente cuando nos damos cuenta de que los niños generan ese impacto psicológico entre los 5 y los 12 años, que es cuando están haciendo primaria, donde generan su propia personalidad, según algunos estudios tanto de psicología, de Gestalt y de terapia y demás, nos damos cuenta de que nosotros de adultos nos acordamos qué pasaba en los colegios, o en nuestro colegio cuando teníamos esa edad, ¿no? Incluso de canciones, de formas de educar, de profesores. ¿Y por qué no hacer una asignatura de cultura gastronómica, ¿no? ¿Cómo impulsar una generación de consumidores conscientes para que estos niños sean un futuro realista, ¿no? Y nos damos cuenta de que además el proyecto ataca también un problema que es una epidemia que lleva tiempo forjándose y que poco a poco va a empezar a dar la cara de una manera más silenciosa, en la cual nos damos cuenta de que ya el año que viene habrá más niños con sobrepeso que sanos según la OMS. Esto es un problema gordo y nunca mejor dicho, donde nos damos cuenta que la gran gastronomía en la que estamos basados y en la que siempre hemos promulgado, que es la dieta mediterránea, para nada se conoce dentro de los colegios y muchísimo menos se practica, ¿no? Y esto es algo que realmente queremos atacar nosotros desde la Fundación con ese proyecto de Los niños se comen el futuro, ¿no? Al final de todo, el proyecto lo que intenta de alguna manera es intentar entrar en los colegios con una asignatura muy, muy sencilla que se llama cultura gastronómica. Y a partir de aquí os quito la diapositiva y me pongo a hablar yo con lo que es la asignatura, que es esta que tenéis aquí. Y me interesa mucho no ponerla en diapositiva para que veáis que es una parte de realidad absoluta. Es decir, ya existe esta asignatura, ya se está impartiendo en colegios españoles. El año pasado impartimos más de 37.000 niños y este año esperamos hacer en torno a 80.000. ¿Cuál es el objetivo real? Pues el objetivo real e inicial era que estos niños, esta futura generación, en este caso a través de la asignatura, puedan ser la generación consciente de alimentación necesaria, no solo a la hora de nutrirse de manera saludable, sino también como consumidor de un restaurante, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que utilizamos la gastronomía como una asignatura vehicular, donde se refuerzan todas las demás asignaturas y donde de alguna manera también estamos preparando al niño para ser responsable de sí mismo. Esta es la parte de conciencia, de alimentación consciente. Y os pongo, por ejemplo, en este caso en Andalucía, tenemos el gazpacho andaluz, ¿no? Y el gazpacho andaluz es una receta tradicionalísima de Andalucía, donde en este caso en la asignatura lo que hacemos es enseñarle a un niño, que en este caso tiene 6 años, niño o niña evidentemente, en el cual le hablamos en este caso de la necesidad de buscar unos ingredientes y una receta. Queremos que él sea cómplice a la hora de cocinar, porque no queremos hacer cocineros, sino queremos hacer consumidores conscientes. Para ello, evidentemente, reforzamos matemáticas porque tiene que contar los ingredientes, reforzamos lengua porque en el cuadernillo que tiene cada alumno, que es su cuadernillo de trabajo, al ser una asignatura por proyecto, va escribiendo a mano el nombre de cada ingrediente y la descripción de cada uno, ¿no? Nos damos cuenta que también reforzamos la asignatura de química o de física cuando la emulsión de aceite, vinagre, pan, tomate, ajo, pimiento emulsiona y se estabiliza dentro de la elaboración. Pero hablamos también de historia, porque el gazpacho lleva con nosotros en España tan solo 535 años, puesto que la historia, y en este caso la geografía, que también se enseña, nos dice que los primeros jitomates o tomates vinieron en el segundo o tercer viaje de Colón, por allá 1500, ¿no? Y nos damos cuenta de que el gazpacho nace en la mazamorra, que es una elaboración hecha con pan, aceite y almendra de origen musulmán. Todo esto los niños lo van tratando. A través también de la asignatura aprenden que hay una pirámide nutricional basada en el deporte, en la alimentación sana, en esa dieta mediterránea tan importante que tenemos, pero además de manera per se
el niño y la niña cocinan sin preguntarse por qué cocina el niño o cocina la niña. Es decir, la igualdad es otro de los valores claros que tiene esta asignatura. Cuando estos niños terminan, hacen de alguna manera la actividad también de forma bilingüe y nos damos cuenta de que poco a poco vamos enseñando a comer. Ese niño cuando se lleva los deberes a casa, pasa una cosa muy importante y es que cuando el niño llega a casa y dice, mamá, papá, necesito hacer un gazpacho. Es el niño el que participa en la compra del ingrediente. Es el niño el que entra en la cocina y pide incluso esa cohesión de los mayores de la casa, los abuelos y las abuelas, para enseñar esa receta tradicional de toda la vida. Pero es que además es el niño el que tiene esa llamada de atención, esa llamada de alguna manera de importancia hacia los familiares y hace que los propios padres y los propios abuelos también cambien esa forma de comer. ¿Os acordáis cuando al principio dábamos por perdida esa generación? Y nos damos cuenta de que esa generación, la actual, no está perdida, siempre y cuando la conectemos con la que está por llegar, esa generación futura. Nos damos cuenta de que en tan solo 4 años, que vamos a empezar ahora el cuarto, ya tenemos algunos datos de algunos colegios que llevan haciendo la asignatura desde el principio como proyecto piloto y hay una bajada brutal de casi el 40% de obesidad y sobrepeso en los niños que están cursando esa asignatura. Pero además un cambio de hábitos de alimentación muy importante cuando los niños comían muchísima más joyería industrial y ahora participan de lleno y son más, digamos, ¿cómo os digo yo? Que demandan más esa atención de ser protagonistas a la hora de participar, a la hora de poner platos en la mesa y de alguna manera poder ayudar a la familia. Creemos que este alumno que ahora tiene 8, 7 años, dentro de 10 va a ser alumno seguramente de Erasmus, y se irá de Italia o se irá a Londres o se irá a Alemania a estudiar con compañeros suyos y a intercambiar de alguna manera sus costumbres y su forma de ver la vida. Ya hemos plantado en los niños esta semilla de nutrición positiva, de nutrición consciente, y creemos que va a desembocar en una forma de transmitir esa cultura y esos valores que realmente van a estar presentes en las personas, ¿no? Con esto no vamos en contra ni de la alta industrialización que existe, no quiere decir que estemos de acuerdo, pero es un proyecto que curiosamente no va ejerciendo presión contra nadie. Es un proyecto donde todo aquel que quiera participar, desde padres, alumnos, empresas, instituciones, universidades, todas están participando y sacando en positivo un valor que es generar la nueva generación de alumnos conscientes y de consumidores conscientes. Cuando el día de mañana esta alumna o este alumno sea un consumidor con posibilidad de consumo directo y vaya al supermercado y vaya a comprar un gazpacho, necesite un gazpacho, tendrá en su oferta gazpacho uberizado, gazpacho congelado, posiblemente dentro de 10 años haya gazpacho incluso liofilizado, pero también habrá tomate, habrá ajo, habrá pan, y él tendrá la responsabilidad de poder decidir y decidir qué consume. Si consume un producto industrializado o tiene el conocimiento suficiente para ser autónomo y poder generar esa receta. Además de poder continuar todo el valor cultural que arrastra esa receta con ese conocimiento. Ya no será problema de que no tiene al alcance ni el conocimiento, ni las recetas, ni los productos, y por eso consume una parte más industrial o más elaborada, sino que será responsable y consciente de su propia alimentación. Para nosotros, esto es el auténtico futuro. Llevar la responsabilidad de la alimentación a la persona que decide y que sea consciente porque es conocedor de todos los productos, de realmente qué es lo que está consumiendo. A través de los restauradores tenemos la gran importancia y la gran necesidad, creo yo, de ser los auténticos comunicadores de ese valor que viene desde la huerta, desde la ganadería, desde el barco de pesca, ser honesto y poderla comunicar de una manera fehaciente para que el consumidor final sea el que se responsabilice de qué es lo que está comiendo. No se trata de, como no tengo otra cosa, pido esto,
o como me han engañado, no echar la culpa afuera. Esto es muy, bueno, en terapia se genera mucho, ¿no? De ser responsable de cada uno de nuestros actos. Yo creo que pasa por esa parte del futuro de ser conscientes y responsables de cuál es el producto que vamos a consumir. Para mí esta es la clave y creo que será realmente la espada de Damocles que defina de alguna manera esa sociedad futura de clientes y por la cual nosotros como restauradores empezaremos a definir y generar esas ofertas para esta demanda que nos viene de camino. Qué maravilla, Santi, qué maravilla escucharte, qué bonito este proyecto. Cada vez que lo cuentas, a mí desde luego me gusta más. Estaba Arantxa haciendo así todo el rato al lado, tomando apuntes. Sí, tienes razón, tienes razón. Y creo que es una buena reflexión inicial para continuar con nuestro debate, ¿no? Por una parte, pensando, ¿no? En el momento en el que el chef sale de la cocina y empieza a interactuar con la cultura, la salud, la sostenibilidad, el medio ambiente, todo el ecosistema alrededor de lo que hay del propio alimento, ya empezamos a hablar de profesionales de la gastronomía, ¿no? Empezamos a hablar de que ese rol quizá debiera también llegar a tener otro tipo de habilidades, de competencias, de destrezas desarrolladas. Y por otra parte, si realmente este futuro soñado, ¿no? Que yo creo que tú tienes y que muchos compartimos, de que haya una horda, por decirlo de alguna manera, de consumidores conscientes y responsables de sus propias decisiones, realmente actuando de manera consecuente con esa consciencia, como tú dices, realmente los profesionales del futuro van a tener que atender también a ese tipo de público. Y por ahí nos encantaría que fuera la conversación ahora. Y me encantaría invitar también a este debate a nuestras invitadas. Y voy a comenzar por presentarlas también y juntos seguiremos debatiendo alrededor de estas temáticas. Quiero presentar a Constanza Díaz del Castillo. Constanza es, bueno, ahora mismo nos conecta desde Colombia. Buenos días. Es diseñadora y ha cursado el máster de Ciencias Gastronómicas aquí en Basque Culinary Center y está centrada en estudiar la gastronomía desde un punto de vista más antropológico, quizá me gusta decir a mí, ¿no? Como un espacio de reflexión y desarrollo transdisciplinar. Está muy vinculada a cómo generar impacto social también mediante la gastronomía y sobre todo, y me encanta esta palabra, cómo generar equipos fértiles en relación a la gastronomía y me encanta. Y así que muchas gracias por acompañarnos, Constanza. Gracias a ustedes, me encanta estar aquí compartiendo. Sigo presentando a nuestras invitadas. Seguimos con Eloís Vilaseca. Ella es ingeniera, es un perfil de ingeniera química, pero muy vinculada a la ciencia de la cocina, del alimento, desde Fundación Alicia en un principio. Luego también fue directora del Laboratorio de Ciencia de Cocina de Harvard una temporada y lleva desde hace 8 años aproximadamente también dirigiendo la masía del Sler de Can Roca. Buenas tardes, Eloís. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros. Va a ser súper fructífero, yo creo, esta conversación. Seguimos con nuestra tercera invitada, Carisa Becerra, ya conecta desde Perú. Carisa es fundadora y directora de La Revolución, que es una asociación que trabaja también muy vinculada a generar un nuevo concepto alrededor de la gastronomía y alimento, trabaja con niños y con personas. Ella de formación es filósofa, aunque luego sí que se formó en el International Culinary Center de Nueva York, o sea que tenemos aquí otro perfil diferente, otro nuevo rol para debatir acerca de la gastronomía. Y en la actualidad también es coordinadora académica de la Universidad Católica de Perú, la Pontificia. Así que buenas tardes, Carisa. Bueno, buenos días, Carisa, allí en Perú. Encantada. Buenos días desde Perú. Gracias por la invitación. Y por último presentamos a Eugenio Astigarraga. Eugenio es un puro educador. Total, podemos decir. Ha pasado por todas las etapas. Ha empezado en primaria, ha pasado por escuelas universitarias y se ha centrado en la universidad también y siempre vinculado a formar a formadores, ¿no? Ese vínculo con la generación de futuros profesionales de la educación. De hecho, Eugenio estuvo en los comienzos, ¿no? Del propio Basque Culinary Center, si no me equivoco, así que tiene mucho que contarnos también acerca de cómo ha evolucionado y tiene que evolucionar este sistema. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, yo estuve en los inicios del Basque Culinary y luego lo he seguido no desde dentro, pero sí desde bastante cerca. Y bueno, pues encantado de poder participar aquí y encantado de oír también a Santi Elías con todo lo que nos ha dicho, pero yo ya empiezo discrepando
yo no doy por perdida a ninguna generación. Espero que él tampoco. Pues mira, vamos a invitar a Santi que se una también al diálogo para que pueda rebatirnos cuando corresponda, Santi. Qué maravilla. Eso es. Yo me defino mucho por intentar ser lo más claro posible y sobre todo desde la absoluta honestidad. Y he contado la historia de cómo empezó todo siendo honesto. Yo en aquel momento, en 2017, di por perdida a esta generación. Pero es de sabios reconocer los errores y me di cuenta de que no es que la diera por perdida, es que no sabía cómo llegar a ella. Cuando empecé a hablar con los niños, en los ojos de los niños veía el reflejo de los abuelos y veía el reflejo de los padres que se desviven por ellos, ¿no? Se desnudan, se dejan de autocuidar para empezar a cuidar a los pequeños en casa. Y cuando empiezan a cuidar a los pequeños en casa, ¿por qué no encaminar ese amor, esa atención que hay, para mí desmesurada, y esto ya es una opinión, hacia los pequeños? Hay que dejarlos un poco más libres en ese sentido, para que de alguna manera quede un pozo en la familia, ¿no? Porque realmente esa generación que son los padres y los abuelos, para mí los abuelos son el auténtico pozo de cultura gastronómica, ¿no? Es decir, ese recuerdo, esa memoria gustativa, donde no existe ningún tipo de forma de cambiar el sabor y adulterar ningún tipo de sabor, porque en unas croquetas en el año 1950 solo se podían hacer a mano. Pero en el año 80 ya había croquetas congeladas. Y yo no parto de la lucha o la pelea, evidentemente está claro que no estoy a favor, pero lo que sí estoy a favor es que el consumidor sea consciente de cuando se come una croqueta que está hecha de forma artesanal y cuando se come una croqueta que está congelada, y que sea el decisor final de qué es lo que come y que no diga que Yo sobre todo era por discutir un rato, ¿eh? Sí, Y sobre todo por problema. apuntalar, y voy a tratar de ser breve, dos temas, ¿no? Uno, no doy por perdida a ninguna generación, como tú tampoco, por supuesto, ni nadie que está aquí, por eso que creemos que tienen que tener cada vez más las personas, que es la capacidad del aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, mi madre tiene 96 años, va a hacer ahora, y el año pasado le publicaron un libro de recetas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Ese uno. Y por otra parte, y veo que hay mucha gente de Latinoamérica, yo retomo a Paulo Freire, ¿no? Y tú también lo has dicho. Los niños son los nuevos profesores de los mayores, ¿no? O sea, somos alumnos y somos docentes y a la vez somos discentes, ¿no? Entonces es un aprendizaje dialógico el que yo creo que cada vez más hay que impulsar. Y me callo por un rato. Oye, me encanta que empecemos hablando de los niños, porque quiero empezar por hacer una pregunta general, ¿no? Y es un poco, visualicemos cómo creemos que va a ser la gastronomía en 2050 con todo lo que estamos hablando y todo lo que creemos que puede llegar a ser, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué características o qué rasgos pueden definir a ese profesional que tendrá que transitar en ese 2050? Y animo también a las personas que tengan preguntas, dudas o sugerencias que nos lo dejen en el chat de preguntas y respuestas e intentaremos responder la mayoría de las posibles, ¿vale? Pero bueno, comenzaremos con este debate. Y si queréis, por orden que tengo en la pantalla, Constanza, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tres rasgos crees que son definitorios o que pueden un poco determinar, ¿no?, ese rol? Bueno, voy a unirme al proyecto que viene, al proyecto de Shanti, porque me parece que ahí da muchas pistas de por dónde debería ir, ¿no? Primero me parece que una comprensión de la gastronomía como un sistema complejo en el que en un gazpacho se reúne historia, el campo, el producto, la forma de cocinar, una técnica, invita a pensar que la gastronomía no solo está en el plato, sino que también está en esos procesos culturales, en el cultivo de esos productos, y entonces ya abrimos el espacio gastronómico a un lugar más allá de la cocina, ¿no? Que ahí me parece que sería uno de los rasgos. Otra que parte de esa es que tengamos una postura crítica frente a la gastronomía. Está cambiando todo tan rápido, lo hemos visto últimamente, que necesitamos ser más reflexivos y observar qué es lo que está sucediendo para poder, digamos, como navegar y proponer como respuestas acordes a lo que estamos viviendo, ¿no? y a la evolución de la gastronomía.
Y digamos que de tercer punto diría que la flexibilidad de los profesionales, de entender que no solo disciplinarmente, sino en cuanto a saberes, el saber de la abuela, el saber de los niños que tienen como esa inocencia de verlo desde otro punto de vista, pero también de las personas que hacen parte de la cadena de valor dentro de la gastronomía, ya sea industria alimentaria o restauración. Todas estas personas tienen unos saberes, aparte de sus disciplinas y conocimientos, que realmente serían de gran aporte a los proyectos dentro de la gastronomía, o sea, teniéndolos en cuenta dentro del proceso de pensamiento. Diría que esos son... Sin duda, Constanza. Yo creo que puede seguir Eloís comentando acerca, porque realmente ya es un ejemplo, ¿no?, de una disciplina ajena a lo que es la propia, ¿no?, gastronomía o cocina, ¿no?, trabajando en gastronomía, ¿no?, e innovando en gastronomía. ¿Tú cómo ves? ¿Qué 3 rasgos crees, o 1 o 2, que pueden potenciarse o debieran, ¿no?, para imaginarnos ese escenario futuro? Bueno, creo que en el futuro, Santi lo puso en evidencia y Constanza lo recalcó, la conciencia, crear una generación consciente de lo que los rodea, de la cultura gastronómica, de todo el circuito o el ecosistema alimentario. Y podría volver a decir la adaptabilidad. Creo que todos nos hemos dado cuenta en los 2 últimos años que adaptabilidad es una cosa, es un valor, es un rasgo necesario, y en nuestro sector de la alimentación y de la gastronomía ha sido importante adaptarse. Me gusta introducir la palabra curiosidad. Carisa, tú trabajas con niños, ¿no?, también, y con personas. Tú tienes en la Revolución, estáis realmente intentando fomentar la curiosidad, muy al estilo de lo que hace Santi en la Fundación. Cuéntanos tú qué 3 rasgos, ¿no?, crees que pueden ser fundamentales. Bueno, yo en todos creo que un rasgo fundamental del ser humano necesita ser el pensamiento crítico, ¿no? Te dediques a lo que te dediques, ¿no? Y creo que es bien difícil en este momento poder tener un pensamiento crítico ante los estímulos que lo tratan que tratan de aplanar y hacer que nuestro pensamiento sea todo igual, ¿no? Eso es algo, me parece que todos necesitamos ejercitar eso. Y por otro lado, yo creo que es súper importante que el gastrónomo entienda el vínculo de la gastronomía con el bienestar y la salud, ¿no? Porque en algún momento se han disociado, ¿no? No solo puede estar el disfrute tiene que estar relacionado con el bienestar y con el bienestar físico nuestro, de nuestra especie y de las otras especies que conviven con nosotros. Entonces, entender la gastronomía como transversal además a todas las disciplinas y que tiene este gran impacto en el que puede hacernos sentir bien, ¿no? El disfrutar, estar juntos, compartir, cocinar, pero también tienen un impacto importantísimo en nuestro bienestar físico, mental, ¿no? Y en el bienestar del ecosistema en el que vivimos, ¿no? Eso no puede estar disociado en el cocinero del presente y del futuro, ¿no? Y el cocinero como líder, ¿no? Líder que pueda articular estas diversas disciplinas, ¿no? En su práctica, ¿no? Pero yo sí creo que un cocinero, una oferta gastronómica que esté disociada de la conservación, de la conservación de la biodiversidad, de la conservación de la agrobiodiversidad, de los saberes, no es relevante. Para el momento en el que estamos en el mundo y para cómo esté el planeta, no es relevante. Entonces, yo soy bastante radical, ¿no? Por eso se llama la revolución de la asociación, pero creo que hay que ser apasionados y radicales para poder lograr un cambio, un punto medio. Vale, contigo me voy a quedar lo de apasionados radicales porque también me ha encantado. Eugenio, sigo contigo, que te tengo en pantalla. ¿Tú crees que falta algún rasgo más por añadir? ¿Potenciarías alguno de estos? Luego me quiero centrar también en el liderazgo, que me parece fundamental. Bueno, yo cuando preparaba esto, porque yo me meto en todas las salsas, pero cocinero no soy mucho tampoco, ¿no? Algo hago, pero nada. Soy mejor comensal que cocinero. Yo diferenciaba un poquito lo que eran las tendencias de la gastronomía y yo voy a marcar 6 puntos que se han recogido en cierta medida, creo que todos.
Y luego otra de las características ya desde mi punto de vista más profesional de lo que es el profesorado, ¿no? A ver, 6 puntos muy rápido. Sostenibilidad. La gastronomía va a tener que atender a cuestiones de sostenibilidad, de cercanía, de temporadas, etc. La gastronomía tiene que atender a las tecnologías, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista de la comunicación, del compartir, etc. La gastronomía tiene que atender a la salud, tipo de producto, alergias, gustos, el bienestar que nos decía ahora Carissa, etc., ¿no? La gastronomía tiene que atender a la multiculturalidad. Santi nos ha empezado a hablar del Erasmus, de los que viajan. El gastrónomo, quien trabaja en esto, tiene que estar abierto a las distintas culturas. No digo para hacerlo todo, pero sí abierto para poder entenderlas, ¿no? Nuevos productos, las costumbres que hay. La gastronomía tiene que estar abierta, y Carissa creo que lo ha mencionado, al especismo, o más bien al antiespecismo y al género. Aquí viene todo otro gran debate, o podría haber otro gran debate de cómo y qué consumimos, cómo y se organizan los equipos, los liderazgos que hablabas ahora. Y por último, yo otro rasgo de la gastronomía, que obviamente Santi, y por lo que escucho y veo las demás personas también lo siguen, es el compromiso y la actuación social. La gastronomía no puede ser, y aquí hay otro gran debate que podríamos abrir, si debe servir solo a las élites, debe servir a las élites. Bueno, aquí podría haber, ¿no? Pero yo en eso me apunto al radicalismo. Yo creo que tiene que tener compromiso y actuación social. Luego hablaremos, si queréis, de las características del profesorado desde mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí todos tenemos una postura un poco revolucionaria, ¿no? En este sentido, y de ahí viene también el debate. Santi, ¿quieres agregar algún rasgo específico o recalcar alguno que te parezca potencialmente importante? Eugenio, ¿tú qué edad tienes? Yo, bastantes más de los que quisiera, pero bastante menos de los que espero alcanzar, que creo que serán así. 63, si te sirve así. Y con 63 dices una frase que es la columna vertebral del proyecto que tenemos nosotros. Soy mejor comensal que cocinero. No todos somos, no tenemos que ser todo el mundo ni cocineros y muchísimo menos ferradería. Tenemos que ser buenos comensales. Y ser buenos comensales no se trata de ser buenos comedores, ni buenos comensales. Claro, y ni buenos comientes. Y esta palabra os va a chirriar un poco. La saco un poco a palestra, porque el diccionario español dice que la persona que es comensal es porque come y se sienta a la mesa. Solo o acompañado se sienta a la mesa. El que es comedor es una persona que come mucho. Sin embargo, el acto solo de comer no tiene una definición en la persona. Yo le he puesto el comiente, aquella persona que come. Y puedes comer con el equipo de mi grandísimo Joan y Eloís en Can Roca, o puedes comerte un snack mientras conduces después de salir a una gasolinera. También es una forma de comer y es una forma de alimentarse que para nada debería pasar inadvertida, porque los números y las cifras que arroja esta forma de alimentarse cada vez son más alarmantes. Entonces, para mí es fundamental. Perdona, Santi, yo añadiría una tercera, y de paso quedáis invitados. Sería el comer en una sociedad gastronómica de estas que tenemos por aquí. Sí. Que es donde tienes que prepararlo, hacer o llevar a alguien que prepare muy bien. Claro, pero también sería una forma de un comiente también, ¿no? El que genera su propio alimento y no lo compra, sino lo genera. Y esto nos vamos un poco a una paleodieta o nos vamos un poco más para atrás en ese sentido. Yo creo que los aspectos que estás demostrando en este caso y que hemos coincidido todo de sostenibilidad, tecnología, salud, multiculturalidad, género y globalización a la hora de ser equidistantes a la hora de que la buena cocina, tanto saludable como buena en calidad y en gusto, no tiene por qué ser cara. Yo creo que estos son, desde el hoy, los caminos a recorrer que nos encantaría a todos para el 2050. Pero yo voy a echarle leña al fuego y voy a intentar a ser totalmente claro. Ojalá fuera a ser así. Nosotros trabajamos para que esto sea así,
pero ciertamente me temo que no lo va a ser así. Y en el 2050 voy a empezar a intentar dejar frases que sean un poquito removedoras de conciencia. El restaurante que no sea sostenible no existirá. Punto. No existirá una posibilidad de tener un restaurante hoy en día, de poder montar tu propio negocio como existe ahora mismo, si no cumples no solo con los 17 ODS a rajatabla, sino además que una de tus patas, yo pienso que los modelos empresariales tienen que tener 3 patas, como una mesa o una silla, para evitar que cojen, que tienen que ser el concepto medioambiental, tienen que ser sostenibles a nivel medioambiental, tienen que ser sociales y tienen que tener un impacto en tu cercanía hacia lo global, pero desde la parte más cercana, y sobre todo tienen que ser económicamente sostenibles, que se nos olvidan mucho el concepto de aparecer en la foto y en la portada de Men's Health y después nos cuesta pagar una nómina. Y esto es muy complicado. Si no hacemos aliados a los consumidores. Y este es para mí es el gran debate de ahora, es para llegar a una sociedad evolucionada de forma equidistante entre estos 3 puntos que sean anticojera, por decirlo de alguna manera, es fundamental que el cliente se apunte al carro. Si no, no será posible. Sí, está claro que la educación al consumidor o del consumidor es uno de los puntos importantes de la transformación de la gastronomía. Pero también es verdad que desde donde podemos actuar, por lo menos donde estamos aquí, es en la otra parte, ¿no? De ese profesional y ese marco mental que tiene que tener un poco incorporado en el momento de actuar, ¿no? Sí, yo creo que incluso, o sea, desde nuestro punto de vista, es actuar en el marco mental del futuro docente que pueda actuar luego en el futuro gastrónomo. O sea, cómo hacerle recapacitar en todos los aspectos que están saliendo aquí ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería lanzaros, ¿no?, la siguiente pregunta. Hemos definido cómo va a ser ese profesional del futuro, ese gastrónoma revolucionario, un poco antisistema, si me permitís. ¿Cómo y de qué manera deberíamos cambiar la educación o qué tipo de educación deberíamos promover para que se fomenten estos rasgos, ¿no? Yo creo que cada una de las personas que estamos aquí trabajamos desde una perspectiva diferente, pero sí que tenemos un cierto rol de educador, educadora. ¿Qué creéis que tiene que cambiar? Si quieres, Carissa, empezamos por ti. Cuéntanos. Además, también la visión internacional es interesante aquí. Bueno, acá tenemos unos retos bastante grandes, ¿no? Yo creo que uno de las piezas fundamentales para poder ser un consumidor educado desde el rol de gastrónomo también, porque finalmente todos somos consumidores, es la formación del gusto. Y para mí esa es una de las claves bien importantes. ¿Cómo hago que me guste lo que me hace bien a mí y lo que le hace bien a mi entorno? O sea, ¿cómo desarrollo este gusto, ¿no?, por la mejora, ¿no? Entonces, yo lo que encuentro, por ejemplo, en mi práctica docente, y lo primero que yo hago con mis alumnos universitarios de gastronomía es reflexionar sobre esa educación del gusto, los prejuicios, sobre cómo ha estado formado ese gusto hasta este momento, ¿no? Entonces comenzamos a partir del gusto a entrar en toda la reflexión del impacto de mi consumo y de qué dice lo que yo consumo de lo que yo creo que debería suceder en el mundo, de cómo es el mundo según lo que yo compro, ¿no? ¿Qué apoyo yo cuando yo compro algo? Y eso tiene que ver con mi gusto, de nuevo, con el placer, mi disfrute, y si mi disfrute está vinculado con el entendimiento de los otros, con el bienestar de los otros. Entonces yo pienso que los docentes de gastronomía debemos enseñar cómo se vincula todo a partir de esto que nosotros, esto como primordial, ¿no? Yo como lo que me gusta, ¿no? Y a lo que te gusta tiene todos estos impactos, dice todo esto de ti. Entonces, yo pondría ahí un punto súper claro en la educación del gusto como punto de partida, ¿no? Y en el reconocimiento del valor de los ingredientes, de la calidad de los ingredientes, de los insumos, de todo, a través de mi gusto, como la gran herramienta, ¿no?, para transformar el mundo, o sea, comiendo, ¿no?
Totalmente, me encanta. Yo creo que uno de los aprendizajes que nos hemos llevado de esta pandemia es entender que somos un sistema interconectado. O sea, que dentro de lo que es la gastronomía producimos efectos mariposas sin querer, ¿no? Estemos donde estemos dentro de esa cadena de valor. Y creo que me parece súper interesante incorporar esa visión de sistema desde el punto de vista de la educación. En ese sentido, por ejemplo, Lois, tú trabajas en un I+D, ¿no? Que es dentro de esa parte de la gastronomía, bueno, no está como al final de la cadena, ¿no? Donde puede estar más cercano, por ejemplo, un Santi. ¿Tú cómo crees que habría que cambiar? ¿Cómo podemos incorporar esta visión de sistema desde lo que tú controlas, que es ese I+D? Bueno, no sé si voy a contestar bien a tu pregunta porque me he quedado con la idea de lo que ha contado Carissa, que me ha parecido muy bonito, que nos explique su punto de partida y estaba pensando a la vez cuál sería mi punto de partida para despertar a estos gastrónomos del futuro. Perfecto, pues dale por ahí. Y me parece que hay una cosa que es la imaginación, ¿no? Sigo mi hilo, pero la creatividad, la imaginación y esta posibilidad de imaginarse el futuro, ¿no? Esta posibilidad de romper las barreras mentales de los prejuicios gustativos que tenemos, de los prejuicios de trabajos, de los prejuicios o simplemente de las barreras, de los miedos, de las dificultades, hacer trabajar a estos gastrónomos, estos estudiantes o estos futuros gastrónomos en práctica y hacerles romper todas las barreras que les impiden imaginar un futuro posible, mejor, mejorado, más sostenible, más saludables y poder trabajarlo y hacer estos ejercicios de imaginación, que es lo que perdemos cuando crecemos y cuando estamos en un formato escolar muy estandarizado, que al final nos corta poco a poco las alas. Y yo creo que a la hora antes de volver a ser el profesional, volver a trabajar esta imaginación para que se vuelva a realmente ser presente en nuestro día a día y que podamos volar hacia ese futuro de estos 50 años en el que sí, todos los restaurantes sean sostenibles o no serán, totalmente de acuerdo. Y sí, tendrán que ser saludables y tendrán que ser conscientes. Y a la vez tendrán que ser equitativos, tendrán que tener todos estos compuestos, pero la gente lo tiene que poder imaginar las soluciones y crearlas. Y para ello tienen que recordar lo que es jugar, lo que es plantearse soluciones, lo que es no tener ningún prejuicio y poder crecer. Y crecer como sociedad y como una sociedad sana, saludable y sobre todo una sociedad que pueda ser sostenible, que no explote como ha explotado últimamente. Qué bueno. No recuerdo quién, no sé si fue, igual me cuelo y meto aquí y luego me hacéis memes, pero no sé si fue Einstein el que decía, ¿no? No puedo llegar a soluciones diferentes partiendo de la misma manera de pensar, ¿no? O reproduciendo maneras de pensar o marcos mentales. En ese sentido, quizá es también interesante introducir, ¿no? Cómo la mezcla de diferentes disciplinas dentro de ese mismo contexto puede potenciar esa creatividad. Constanza, yo creo que aquí tú tienes mucho que aportar desde el punto de vista de la transdisciplinariedad. ¿Cómo ves este enfoque? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Carissa y Eloís. Creo que es importante volver a ver dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo ahorita y con responsabilidad reconocer que tenemos un impacto con nuestros actos en todos los niveles que Eugenio mencionaba al comienzo, ¿no? Y entonces entendiendo que trabajamos en proyectos y que esos proyectos tienen un impacto en otras escalas, podemos como trabajar en reconocer cuáles son las oportunidades de ahí y utilizar esa creatividad para ver que hay un sinfín de posibilidades. Como que entendiendo cuáles son las dinámicas que se dan, esta red de situaciones que convergen en una problemática y pudiendo tener como un mapa de realmente qué es lo que hago cuando desarrollo un proyecto gastronómico. Cuando yo sirvo un plato o cuando me como un snack, igual estoy teniendo un impacto en todas esas dimensiones. Lo que pasa es que no estamos poniendo la atención en el impacto que estamos generando, ni estamos como conscientes todo el tiempo de eso. Pero como profesionales de la gastronomía sí podemos plantear opciones y propuestas y proyectos responsables y coherentes, como no pasar por palabras como sostenibilidad de una forma
tan alegre, ¿no? Shanti hablaba de estos 3 pilares que a veces no tenemos en cuenta, y no solo en restaurantes, sino en la industria y en otras áreas, en el campo, se toman decisiones todo el tiempo que después salen en una etiqueta como esto es sostenible o esto es ecológico, y no hay realmente una conciencia del impacto que tiene. Y creo que también la capacidad, o sea, la flexibilidad de ir atrás y decir, vale, había tomado esta decisión porque había entendido este panorama de una manera, pero entendiendo que todo cambia muy rápido, poder decir, vale, ahora lo haría diferente. Y saber que todos estamos como en una constante búsqueda por llegar a esa forma correcta de actuar, ¿no? También creo que sería interesante ver la gastronomía no desde el profesional de la gastronomía o desde la disciplina de gastronomía o de ciencia o de las disciplinas que convergen en el proyecto, sino como el proyecto y qué es lo que ese proyecto necesita para funcionar y dar respuesta a una problemática específica. Y en esa medida creo que como que volvemos a lo que mencionabas al comienzo de un terreno fértil, ¿no? La gastronomía como un espacio de encuentro donde podemos crear y pensar y ser responsables otra vez con lo que generamos. Y ya, Eugenio, estaba para ti. Esa flexibilidad, ¿no?, mental que debieran tener, como decía Constanza, pero al mismo tiempo capacidad de actuación y de aterrizar proyectos reales con una visión consciente de todo lo que implica el sistema gastronómico. ¿Cómo podemos generar profesorado, profesionales de la educación que sean capaces de potenciar este tipo de rasgos, llamémoslo, cambiemos el nombre si no nos gusta, en esos profesionales del futuro? Bueno, me alegra que me preguntes esto porque es la respuesta que tenía. No, a ver, Santi comenzaba y por ir uniendo, ¿no? Hablaba mucho de la intertransdisciplinariedad, no ha mencionado la palabra STEAM, pero también podríamos mencionarla, el enfoque STEAM, porque hablaba de química, pero que va más allá, con la historia, la geografía, etcétera, ¿no? Como os decía, yo vengo de la educación y si yo fuese un alumno o alumna de vuestro máster, o si yo fuese quien seleccionase al profesorado de vuestro máster, solo le pediría estas cositas. Primera, que sean capaces de trabajar en equipo. Los profesores. Equipo de profesores trabajando en red. Esta es la primera característica que creo que tenemos que impulsar. Equipo de profesores que fomenta el aprendizaje frente a la enseñanza. Obviamente no hay aprendizaje sin enseñanza, pero ¿a qué le damos más importancia? ¿Al aprendizaje o a...? ¿no? Lo cual nos lleva a redefinir o a pensar, cuando menos, el rol docente. Equipo de profesores que va orientado no solo a desarrollar grandes gastrónomos, grandes cocineros, grandes personas que trabajan en la industria alimentaria, sino que va orientado al desarrollo integral de las personas. Por lo tanto, toma en cuenta lo que se vienen denominando las competencias del siglo XXI, que trabajan de manera intertransdisciplinar, como bien decíais antes y han mencionado varios con anterioridad, que trabajan muchas veces en torno a proyectos, pero no solo con proyectos, sino que tiene que haber una diversificación metodológica. No hay un método único que valga para todos y para todo. Por lo tanto, tenemos que combinar métodos donde haya una apertura hacia el exterior, una relación con la comunidad, donde haya evidentemente una presencia clara, pero con mucho sentido y crítica de las tecnologías y la digitalización, y donde ya me voy a los dos últimos aspectos. Por supuesto, no se puede hablar de educación sin haber hablado de evaluación, donde la evaluación es vista de otra manera, es vista más una evolución como evolución de las competencias de las personas que ahí están, pero también como evolución del propio profesorado. Y por último, que esto puede requerirse a veces y a veces no, que conlleva una revisión, un rediseño, perdón, se me ha caído aquí el cacharrillo, una revisión, un rediseño de los espacios de aprendizaje que impulsan el aprendizaje más allá del aprendizaje formal. Es decir, hay un reconocimiento también del aprendizaje que hasta ahora llamamos informal, que, vuelvo al inicio de todo, que nos ayuda a desarrollar esa competencia, el aprender a aprender, que es la que nos va a servir
para impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida. Ya veis que a mí, si me dejáis, hablo mucho. No, perfecto, me encanta porque al final hemos aterrizado, ¿no? También desde el punto de vista educativo, que conlleva intentar generar profesionales del futuro con mente abierta, capacidad de hacer proyectos, capacidad de trabajo de visión sistémica. No es nada fácil. Y ya la última pregunta que tengo yo por hoy, Santi, relacionado con todo esto, desde tu punto de vista también, ¿crees que es posible cambiar la educación para que tengamos este tipo de profesionales en el futuro? ¿O cómo lo harías? Te dejo la fácil, fíjate. Pues no solo es posible, ¿no? Es decir, hablando y tirando un poco de lo que decía Eloís, cuando uno imagina, no hay límites, ¿no? Y claro que es posible, clarísimamente es posible. El cómo es el quid de la cuestión, ¿no? El cómo generar esa disrupción a través de los docentes. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Huelva vamos ahora a lanzar un curso de expertos precisamente con la Fundación para dar un golpe, ¿no? Y dar una pequeña palmada de acción a esos futuros profesores, esos futuros maestros que van a tener alumnos a su cargo, a su responsabilidad, para que ellos también sean los responsables de darles esa palmada, ¿no? De acción y de ponerse en marcha. Yo creo que este es un trabajo mucho más peliagudo y me parece más difícil incluso que el poder sembrar en la mente de los niños esa pequeña semilla de conciencia, puesto que esa relación sistémica que ya tenemos los adultos a partir de los 12, 15 años, donde ya nos empezamos a relacionar de otra manera, donde el ego aparece de una manera mucho más potente, es mucho más difícil de cambiar. Cuando un niño es puro, cuando un niño o una niña se ilusionan y se le brillan los ojos, es mucho más sencillo. Y es por esto por lo que yo decía, Eugenio, que en aquel momento daba por perdida esa generación. Pero vuelvo a retomar y decir que a través de los niños creo que podemos hacerlo. Y puede ser que parezca una tontería, ¿no? Y se me viene un poco a la cabeza ahora. Quizás tengamos una especie de conato, y yo lo veo, por ejemplo, en madres y padres que son profesores, que son maestros, pero son madres y padres. Y que ven que sus hijos están en la asignatura y les sorprende ver cómo sus hijos en colegios con otros profesores desarrollan una fórmula diferente y hacen que esos profesores, padres y madres, generen esa conciencia de una asignatura por proyecto, que es desestresante para el alumno, motivador para el profesor, sembrador de buena salud para una familia. Y además, que esta parte no hemos hablado, pero al final, nos guste o no nos guste, el dinero está en todos lados. Cada euro que se invierte en la asignatura de cultura gastronómica conlleva como mínimo 24 euros de ahorro en enfermedades y tratamientos para niños. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánta pasta nos gastamos como individuos en mantener una sociedad sana y nos damos cuenta de que somos más reactivos que previsores o que de alguna manera intentamos evitar esas enfermedades y lo que hacemos es curarlas, empezaremos a darnos cuenta de que además no solo es sano educar, sino que además es tremendamente más barato. Qué buena reflexión. Totalmente de acuerdo. Me encanta. Sí. Me encanta. Bueno, pues yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Tenemos que dar por finalizada esta conversación porque podríamos seguir hablando. Se me ocurren muchas más preguntas que lanzaros, pero entiendo que tenéis vuestra vida y os dejamos libres. Quizás, Arantxa, ¿quieres hacer un cierre con principales reflexiones? Pues me cuesta mucho ver cuáles son las principales reflexiones, porque creo que cada una de las intervenciones ha tenido su punto clave en el que incidir. Creo que todos coincidimos en la necesidad de, yo creo que incluso es una reflexión que tenemos que lanzar a la sociedad, de ver al futuro gastrónomo no como el que ha estado toda la vida en la cocina y no sale de la cocina, sino como que va mucho más allá de todo eso, ¿no? O sea, pues por todas las características que se han estado comentando, que necesitamos, que todos los proyectos sobre los que habéis estado hablando me han encantado, porque además sí que creo en ellos y creo que es en los que tenemos que incidir para que las generaciones que están ahora
bueno, en proceso de crecimiento y los que también hemos crecido ya, pues podamos ir impregnándonos de todo ello, ¿no? De toda la realidad y de ayudar a los futuros docentes también en cómo transmitir todo esto, ¿no? O sea, creo que, bueno, me resulta difícil resumir una conclusión así. Yo añadiría que una cosa sí que está clara, ¿no? Y es que realmente tenemos que cambiar la manera en que educamos a estos profesionales del futuro y yo creo que, y queremos creer que una de las, bueno, nuestro objetivo también dentro del máster de formación de profesional en gastronomía es precisamente generar profesionales conscientes, flexibles, que sepan motivar y empoderar a las personas que pasen por sus manos, que tengan herramientas diferentes para cada persona, que entiendan que la gastronomía no es solamente la cocina, sino que es todo lo que tiene que ver con el acto de comer, que al final gastronomía es el conocimiento razonado de lo que comemos y cómo lo comemos. O sea, eso implica multitud de disciplinas. Y siendo conscientes de lo que comemos y por qué lo comemos. Porque en un momento dado podemos optar por esto, por X razones, sabiendo que lo que me conviene es otra cosa. Eso es, sí. O sea, de manera consciente, ¿no? Eso es. Yo creo que también es importante, no me acuerdo quién era la que lo comentaba, ¿no? No sé si era Constanza o Eloisa, un poco en el máster también lo que pretendemos es a través de los proyectos llegar a poder integrar todos estos aspectos, estos valores que se han estado comentando, ¿no? O sea, creo que es importante. Sí. Así que bueno, os agradecemos que nos hayáis acompañado, agradecemos muchísimo a Constanza, Eloís, Carisa, Eugenio y Santi que hayáis compartido con nosotros esta charla esta tarde, seguiremos porque a mí me ha encantado. Insto, ¿no?, a las personas, a aquellas personas que tengáis algún tipo de inquietud en este sentido, que tengáis preguntas que queramos responder, el 29 de noviembre a las 4 de la tarde tendremos una jornada precisamente para responder a vuestras preguntas, ¿vale? En esa ocasión hablaremos poco, Arantxa y yo, y escucharemos lo que queráis decir. Esperemos que sean más bien preguntas a las que podamos responder y acercarnos un poco más con el máster específico a vosotros, a todos vosotros. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y que tengáis buena tarde. Un saludo.